Amigos de Videos Mundo, a continuación he subido un interesante material. ¿Será que Venezuela está caminando hacia convertirse en Cuba versión 2.0? ¿Qué opinan ustedes de esta perspectiva? Lo que yo vi desde que Chávez asumió el poder, luego continuando con Maduro, la propaganda de sectores de derecha y los líderes de la oposición siempre decían que Venezuela ya era una Cuba, que ya había el socialismo, hasta decían muchos que había un régimen comunista, pero hoy nos damos cuenta que no, ¿verdad? En realidad tanto Chávez y Maduro mantenieron nomás el sistema capitalista de forma mediocre, tratando de perpetuarse dentro del sistema que dejaron los anteriores gobiernos en Venezuela, pero en ningún momento hubo un régimen de corte socialista o comunista, ¿no? Si nos damos cuenta. Pero ahora sí, muchos analistas piensan que conforme a esta asamblea constituyente y las medidas que se vienen adoptando últimamente, recién sí en Venezuela se instauraría la versión o el régimen cubano que actualmente está a la cabeza de los Castro en Cuba, ¿no? Y esto se replicaría recién en Venezuela. ¿Qué piensan ustedes de estos análisis? A continuación he subido precisamente donde se profundiza un poco este tema. Claro, es desde el punto de vista de CNN, que está parcializado obviamente con gente de la oposición, pero sirven los elementos para el debate, por favor. Al final escriban sus comentarios, los vamos a leer atentamente. Con las claras acciones del gobierno de Maduro, estamos ante una Venezuela con enfoque cubano, pero versión 2.0. Lo discutimos. No importó el rechazo internacional de muchos países sobre esa elección controversial del pasado 30 de julio, donde el gobierno de Maduro busca reescribir la Constitución para supuestamente arreglar los problemas de Venezuela. Lo que los críticos dicen no es para arreglar los problemas de ellos mismos. No importó que esa elección fuera cuestionada por Smartmatic, que es la empresa que a cargo del sistema de votación de Venezuela que denunciara manipulación en la elección de la constituyente. No importó las sanciones que le diera Estados Unidos. No importó los más de 100 muertos que hay en la calle. Llovió, tronó, relampagueó y la constituyente llegó. Esas fueron las palabras del mismo presidente Maduro. Se puso la asamblea constituyente y lo primero que hizo fue sacar a la ministra de Justicia. No tan solo que la sacaron, sino que le congelaron las cuentas. Se ordenó que sus bienes fueran enajenados y se le prohibió salir del país. Entonces aquí viene la pregunta de muchos. ¿Será que Venezuela va hacia una dictadura comunista? Esto lo estoy sacando de la revista La Semana de Colombia. ¿Será que va hacia eso? Vamos con el analista político y colaborador de CNN, Carlos Alberto Montaner. Carlos, es un gusto tenerte en el programa. Ok, tú dices que va hacia una visión a la cubana, digamos. ¿Por qué tú dices que va hacia y no está allá? Bueno, Javier, gracias por invitarme. Yo creo que va hacia eso porque tienen que cerrar, desde el punto de vista de cubano, tendrían que cerrar espacios políticos. No pueden existir grupos que sean, como dicen en Cuba, desafectos, y lo que va a haber es una especie de mayor vuelta a la tuerca, mayor represión, y eso es como se hacen las revoluciones comunistas. ¿Por qué lo van a hacer a pesar de que en Cuba saben que el sistema ha fracasado como la gran producción de alimentos o la gran producción de riqueza en el país? Porque ellos están conscientes de que el sistema es un verdadero fracaso en ese sentido. Sin embargo, no tienen otro destino, porque lo que no van a hacer es lo que hacen las 25 naciones más exitosas, que es colocar a la empresa privada en el corazón del aparato productivo y alentarla a que produzca más y mejor, y a tratar por todos los medios de subordinar el Estado a la voluntad de los ciudadanos. Eso, que es la forma en que se conducen las 25 naciones más exitosas del mundo, no lo va a hacer Cuba, y por supuesto que no lo ha hecho y no lo quiere hacer Venezuela. ¿Para qué van a hacer una revolución? Bueno, van a hacer una revolución para transferir
las riquezas de manos de quienes las tienen a manos de los revolucionarios, de los cuadros del partido. En este momento, Xavier, la mayor parte de las empresas, de las grandes empresas que tienen que ver con la distribución, con la minería, con el petróleo, están en manos de los militares. En eso ya se parece a Cuba. Lo que van a hacer es cerrar más espacios políticos, y eso ya lo están haciendo. Y como no podían ganar una elección. Sí. Carlos, ahí hay dos puntos que quiero tocar contigo. Uno es el tema político y el otro es el tema económico. Que tú hablas de cerrar. Todavía no se ha cerrado. Porque a Venezuela se le ve todavía como una democracia participativa. Cada vez se está cerrando más, pero todavía se define como una economía participativa, una democracia participativa y además una economía mixta donde todavía está la propiedad privada. Y esas son las dos claves acá. Y tú me corrías, en 1976 hubo la famosa constituyente, que ahí se reescribió toda la constitución, se hizo una asamblea nacional en Cuba, y ahí donde viene este estado, digamos, partidista, que es lo que le llaman a la elección de segundo grado, que es lo que preocupa, que ahora con esta asamblea constituyente se cierre esa democracia participativa y que dentro de esta asamblea constituyente también se cierre esta visión mixta o de propiedad privada, que ya se están viendo signos. Claro, con chavismo se veían, pero no se había constitucionalizado. O sea que a través de la Asamblea Nacional lo que faltaría es cerrar ese espacio que dices tú, que es quitar esa democracia participativa, creando esta elección de segundo grado, que básicamente es a través de controles de las postulaciones y un partido único. O sea, si estás con el partido estás bien. Por eso la señal se considera, la de Ortega, es un mensaje stalinista de que si estás bien, estás con nosotros no hay ningún problema, si estás en contra de nosotros vas a sufrir el infierno. Y lo otro es la parte económica. Sería así, digamos, estos dos espacios que se cerraran y ahí estaríamos viendo ya la dictadura cubana 2.0. Yo creo que sí. Lo que pasa es que la dictadura cubana funcionó mucho más rápido, y en el 76 lo que se hizo fue copiar la legislación soviética. Copiaron la constitución de Bulgaria. ¿Por qué? Porque era un país pequeño de 10 millones de habitantes, más o menos como Cuba en esa época. Y copiaron la constitución de Bulgaria, se inspiraron muy directamente en la constitución de Bulgaria, que era al mismo tiempo una constitución de corte soviético, muy parecida a la de Stalin de 1936. Pero si uno toma las leyes de Stalin de 1936, ahí hablan de espacios políticos y de qué sé yo, y de libertades, pero todo eso está subordinado a la autoridad del Partido Comunista. Y esto es lo mismo que ocurrió en Cuba. En Cuba, la revolución comunista se hizo en 18 meses. En el 60, en octubre del 60, ya todas las grandes empresas estaban en manos del Estado, todos los periódicos estaban en manos del Estado, todas las escuelas estaban en manos del Estado. Es decir, ya había absolutamente el control por parte del gobierno de lo que era el centro de la maquinaria. Y 10 años después, en el 67, lo que se hizo fue confiscar 55.000 microempresas, que era el tipo que limpiaba zapatos, el qué sé yo, el que vendía fritas en una esquina. Todo eso fue confiscado en el año 67 y Cuba se convirtió en el país más comunista del planeta, más comunista incluso que nosotros. Ahora, ¿por qué así? Sí. Carlos, me queda un minuto y esto es clave. ¿Por qué si entonces, usando elementos históricos, en Cuba fue menos de 2 años, ¿por qué ha tomado más tiempo en Venezuela? Por manera del proceso. El proceso comenzó con elecciones, con unas estructuras que ya funcionaban en Cuba. Comenzó con el desplome, con la fuga del dictador en partidos políticos, colapsaron todas las instituciones. Carlos, estamos teniendo un problema de audio complicado. Mira a ver si me escucha para que cierres la idea. Háblame un momento, a ver. Te escucho muy bien y no sé si... Dale, perfecto, ok. No, está sí. Buenísimo, dale, en un minuto, cierra la idea. Buenísimo, dale. No, lo que decía era que a partir del año 60 ya lo que fue el perfeccionamiento de ese Estado comunista, que hoy en día, y hay un politólogo boliviano, Carlos Sánchez Berzaín, que lo dice muy elocuentemente en un artículo reciente, hoy en día el comunismo es una especie de gran
cubierta para los países que se dedican a delinquir, al narcotráfico, a negocios non santos, y en eso está Venezuela, y eso es algo que los países yo creo que van a tener que tomar carta en el asunto, porque la contaminación venezolana es mucho más grave que la contaminación cubana. Cuba, al final, a fin de cuentas, era una pequeña isla. Venezuela es un gran país, es un país rico, petrolero, y la capacidad que tiene de complicarles la vida a sus vecinos es mucho mayor que la que tenía Cuba. Y por eso creo que hay que tomar cartas en el asunto, y cartas internacionales. Tú decías en tu premisa, y me pareció muy bien, que ya había una serie de países que le habían puesto cierta presión y que eso no había servido de nada. Hay que ponerle más presión, y hay que ponerle incluso más sanciones para impedir que ese estado de delincuentes se expanda por todo el mundo libre, y especialmente por América Latina, Javier. Por eso hablé de la versión 2.0, 2.0, porque tienes el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, probadas, y que en Colombia ahora hay un partido político que antes era una guerrilla que se llama la FARC. Ya estamos hablando de la visión cubana en América Latina, y esa va a ser la discusión de la segunda parte. Carlos Alberto Montaner, fue un gusto haberte tenido en el programa. Cuando regresemos con el caso de Venezuela, ¿está el régimen cubano exportando el modelo de la dictadura cubana a América Latina con ley y militares? Lo discutimos. ¿Por qué digo con ley y militares? Les voy a leer este quote. El mecanismo de control de poder, refiriéndose a Cuba, no nos podemos quedar con la idea de que Cuba es simplemente una dictadura. No, es una dictadura que se legitima para ellos en un proyecto político histórico. 2 puntos. La implementación de un régimen tipo cubano en toda América Latina. Cierro cita. Esto lo dijo Elizabeth Burgos. Ella, en su juventud, es socióloga venezolana, siguió los lineamientos del castrismo en América Latina, fue esposa de un teórico marxista francés, y le hicieron una entrevista interesante el pasado 30 de julio en prodavinci.com, y la entrevista es muy interesante, porque ella básicamente lo que está diciendo, no se puede ver a Cuba como una dictadura nada más, sino que esto es más allá, esto es un proyecto político histórico. Entonces, viendo lo que está pasando en Venezuela, ¿será esa la exportación que está trayendo ahora a Cuba hacia América Latina? No necesariamente tabaco, no necesariamente azúcar, sino una ideología. Vamos con Antonio Herrera Bailán, él es analista político e historiador desde Caracas. Antonio, es un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás, Javier? ¿Estás de acuerdo con lo que dice? Bien, un gusto tenerte en el programa. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Burgos? No mucho. Los intelectuales suelen tratar de justificar sus errores del pasado, incluso del presente más reciente, con una especie de embellecimiento ideológico, una doctrina con la que adornan unos ideales, etcétera. La pura verdad es que, como lo dijo hace muchos décadas Milovan Díaz, el comunismo es una gran estafa. Es comunismo para los pobres, y los ricos, que son los del partido y los que están pegados, en algunos casos militares, en fin, son los que disfrutan todo. Es simplemente un quítate tú para ponerme yo vulgar y corriente. Lo que pasa es que le adornan con una serie de cuestiones filosóficas e ideológicas que en su momento tuvieron mayor credibilidad. Pero, por ejemplo, hoy día, Cuba es un estado arterioesclerótico, completamente anquilosado, que huele a naftalina, que huele a muerte, que huele a buitre, que no tiene para dónde agarrar, sino que está agarrado siempre de alguien que lo sustente. En este caso ha sido Venezuela. En Venezuela. Pero Venezuela sigue estando no ahí, Antonio. Credibilidad. Pero aquí voy, Antonio, claro, pero sigue estando ahí. Subsidiada. Ya va más de... Está ahí. Pero no importa, sí, está ahí. Y fíjate que en ahí. Venezuela, porque ahora te puedo poner yo también, a muchos venezolanos le duele, y a muchos intelectuales le duele también, que a venezolanos se les venía diciendo, en Venezuela se va a implantar el régimen cubano,
Y los venezolanos decían, no, aquí no, porque nosotros estamos bien con el petróleo, no hay ningún problema acá, y el resultado es que cada vez se está viendo más una copia de lo que está pasando en Cuba, pero esta vez en Venezuela. Entonces, hay también un debate entre los intelectuales venezolanos que se preguntan qué nos pasó, que estamos en esto. Claro, y es una respuesta completa. Sin embargo, te debo decir lo siguiente. El modelo cubano, en sus inicios, tenía mucho lo que llaman true believers, unos verdaderos creyentes. Y, por ejemplo, yo creo que en los primeros 15 años del modelo cubano no hubo la corrupción descarada e insolente que estamos viendo en Venezuela desde el comienzo de este proceso. Venezuela nunca ha tenido para su exportación de la parte venezolana respetabilidad ideológica. Esto siempre fue un mamarracho que se disfrazaba con el trapo rojo, se ha disfrazado con el trapo rojo de los cubanos, pero en realidad lo que ha hecho es comprar a punta de billetes y de petrodólares y de petróleo en algunos casos a ciertas afiliaciones, ciertas lealtades y ciertas afinidades. Venezuela no tiene ningún contenido ideológico que merezca la pena mencionar el régimen venezolano. Por demás, en Venezuela no se transitó de una dictadura a otra como en Cuba. En Venezuela se viene de una democracia, y de una democracia, dicha sea de paso, socialista, porque cuando los principales medios de producción están en manos del Estado, que es el caso en Venezuela desde 1976, cuando se nacionalizó el petróleo, se estatizó el petróleo. Entonces, realmente Venezuela ya venía padeciendo socialismo desde antes y era causa de muchos de los problemas. De modo que hay mucha mitología involucrada. Venezuela lo que ha hecho es comprar lealtades entre comillas, porque como yo siempre digo, la gente en la vida no se vende, la gente se alquila y por un plazo determinado. Y ahora estamos viendo que cuando se les está acabando el con qué subsidiar esas lealtades, las están perdiendo rápidamente. Es decir, que es un modelo muy endeble porque es mercenario, es basado en puras conveniencias y cuestiones mercenarias. Lo de Cuba tuvo su momento un poco más... ¿sí? Pero Antonio, al final me queda 1 minuto 30 y yo sé que esto va a ser una discusión que vamos a seguir teniendo. Pero entonces, cuando tú estás viendo lo que sucede en Venezuela, que básicamente la oposición no tiene la fuerza para pararlo. Ellos siguen con la Asamblea Constituyente, donde ya se habla de hacer un cambio de la democracia participativa a esta democracia que ellos llaman comunal. Ya se discute sobre el tema de una economía mixta o una economía donde va a control del Estado. Ya tienes, que es lo que decía Burgos, ya tienes el caso de la FARC en Colombia, tienes el caso de Nicaragua, tienes el caso de Bolivia, tienes el caso de Ecuador. Claro, tú haces que hay matices, no se pueden poner todos igual, pero lo cierto es que la visión cubana, esta visión histórica, de que hay que llevarlo a toda América Latina, lo cierto es que se está implementando poco a poco. Bueno, vamos por partes. En los 3 países, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, se manejan económicamente de otra manera, porque de ahí todavía el Estado depende del sector privado, incluso Ecuador sigue dolarizado. Colombia ha hecho un pacto político con la FARC, pero están muy lejos de estar en el poder, y sabiendo cómo se maneja en Colombia, hay demasiado clase media y demasiada empresa privada, y yo dudo mucho que lleguen a tener una posición hegemónica en Colombia. De modo que estamos hablando básicamente de una Venezuela hoy día, su economía, la economía venezolana del 2013 a la fecha ha mermado en un 35%, más que la Gran Depresión de los Estados Unidos, más que la hecatombe rusa cuando colapsó la Unión Soviética. Esto está agarrado con pinzas. Esa Asamblea Constituyente podrá dictar lo que le dé la gana, pero aquí todo esto está sustentado, Javier, en bayonetas alquiladas. Y eso es muy endeble, como todos sabemos. Y entonces, en 20 segundos, ¿cómo tú le quitas las bayonetas entonces? Porque al final hay que reconocer que los militares lo aceptaron, porque ese es otro debate que algunos intelectuales dicen también, que desafortunadamente en América Latina la solución siempre se ve en los militares, lo que quiere decir que los militares lo aceptaron la ayuda cubana, y lo cierto es que están usando las bayetas, y al final siguen estando en el poder. Bueno, entonces ahí es donde viene que la influencia cubana está. No todos los militares, una cúpula corrupta, que es la que está devorando todos los restos de lo que queda, y los militares, y cuando se vive sobre bayonetas, basta con que las bayonetas volteen en la dirección
al sentido contrario y se acabó el cuento. De modo que es un sistema endeble de por sí. Esta asamblea bufa que han creado, hoy ya no van a sesionar en la asamblea, porque ya la presión es demasiado grande y las cifras económicas llevan a una debacle en los próximos meses, inevitable ya que eso va a transformarlo todo. De aquí a 2 meses podemos comentarlo. Antonio Herrera, fue un gusto haberte tenido en el programa y esto va a ser un presente continuo que seguiremos discutiendo, porque en realidad no es un pasado todavía, se está escribiendo la historia. Por eso no sabemos cómo terminará. Fue un gusto. Y la constituyente llegó. Esas fueron las palabras del mismo presidente Maduro. Se puso la asamblea constituyente y lo primero que hizo fue sacar a la ministra de Justicia. No tan solo que la sacaron, sino que le congelaron las cuentas. Se ordenó que sus bienes fueran enajenados y se le prohibió salir del país. Entonces aquí viene la pregunta de muchos. ¿Será que Venezuela va hacia una dictadura comunista? Esto lo estoy sacando de la revista La Semana de Colombia. ¿Será que va hacia eso? Vamos con el analista político y colaborador de CNN, Carlos Alberto Oso. No importó el rechazo internacional de muchos países sobre esa elección controversial del pasado 30 de julio, donde el gobierno de Maduro busca reescribir la constitución para supuestamente arreglar los problemas de Venezuela, lo que los críticos dicen no es para arreglar los problemas de ellos mismos. No importó que esa elección fuera cuestionada por Smartmatic, que es la empresa que a cargo del sistema de votación de Venezuela, que denunciara manipulación en la elección de la constituyente. No importó las sanciones que le diera Estados Unidos. No importó los más de 100 muertos que hay en la calle. Llovió, tronó, relampagueó. Amigos de Videos Mundo, a continuación he subido un interesante material. ¿Será que Venezuela está caminando hacia convertirse en Cuba versión 2.0? ¿Qué opinan ustedes de esta perspectiva? Lo que yo vi desde que Chávez asumió el poder, luego continuando con Maduro, la propaganda de sectores de derecha y los líderes de la oposición siempre decían que Venezuela ya era una Cuba, que ya había el socialismo, hasta decían muchos que había un régimen comunista, pero hoy nos damos cuenta que no, ¿verdad? En realidad los Castro en Cuba, ¿no? Y esto se replicaría recién en Venezuela. ¿Qué piensan ustedes de estos análisis? A continuación he subido precisamente donde se profundiza un poco este tema. Claro, es desde el punto de vista de CNN, que está parcializado obviamente con gente de la oposición, pero sirven los elementos para el debate, por favor. Al final escriban sus comentarios, los vamos a leer atentamente. Con las claras acciones del gobierno de Maduro, estamos ante una Venezuela con enfoque cubano, pero versión 2.0. Lo discutimos. Ya tanto Chávez y Maduro mantenieron nomás el sistema capitalista de forma mediocre, tratando de perpetuarse dentro del sistema que dejaron los anteriores gobiernos en Venezuela, pero en ningún momento hubo un régimen de corte socialista o comunista, ¿no? Si nos damos cuenta. Pero ahora sí, muchos analistas piensan que conforme a esta asamblea constituyente y las medidas que se vienen adoptando últimamente, recién sí en Venezuela se instauraría la versión o el régimen cubano que actualmente está a la cabeza de